excelente.com. Excel avanzado, macros parte 1, inicio. Para realizar una macro en Excel, es más conveniente que tengamos activado el desarrollador. El desarrollador en este momento no está activado en mi cinta de opciones. Para activarlo vamos a Archivo, Opciones. En Personalizar cinta de opciones tenemos para habilitar la opción Desarrollador. Le doy a Aceptar y en automático me aparece en la cinta de opciones el desarrollador. Entre las herramientas que incorpora tenemos la de Visual Basic para poder crear macros a través de código. Tenemos el botón Macros, Grabar macros, Usar referencias relativas o absolutas, que veremos más adelante para qué sirven, y la seguridad de macros. Después de activar el desarrollador me conviene guardar mi archivo activado para macros. En este momento ya está guardado, pero no está activado para macros. Lo voy a cerrar y observemos, aquí tengo el icono de Excel. No está activado para macros. Ahorita veremos la diferencia entre un icono de Excel que tiene macros y un icono de Excel que no tiene macros. Lo abro y ahora vamos a hacer un guardar como. Voy a guardar en el mismo lugar que es el escritorio, y lo que nos permite realizar y guardar macros es donde dice tipo, dice libro de Excel. Vamos a elegir aquí libro de Excel habilitado para macros. Le voy a dar guardar, el nombre va a ser el mismo, guardar. Voy a cerrar el archivo y ahora tengo dos archivos. Un archivo que dice macros y otro archivo que dice también macros, pero este archivo tiene un pequeño signo de admiración. Como podemos ver, a veces puede aparecer amarillo, en mi caso no aparece amarillo, pero puede aparecer amarillo o, como en este caso, verde. El otro archivo lo podemos desechar para evitar errores. Voy a abrir nuevamente el archivo e independiente de si tenemos o no tenemos una macro ya creada, nos puede aparecer un mensaje de error que nos está indicando que hay un bloqueo en la página. En mi caso no aparece debido a que he trabajado mucho con las macros, pero si nos aparece ese mensaje, lo que vamos a dar es opciones y habilitar el contenido. En desarrollador tenemos la opción de seguridad que nos conviene dejar habilitada. Por defecto viene deshabilitar todas las macros sin notificación, es decir, no nos va a avisar que las está deshabilitando y las va a deshabilitar. Lo que vamos a hacer es habilitar todas las macros, a pesar de que diga no recomendado, y vamos a confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de Visual Basic. Le vamos a dar a aceptar. Bien, ahora, ¿cómo vamos a grabar una macro? Para grabar una macro tenemos un botón, le hacemos clic al botón y empezamos a grabar la macro. Pero la definición de las macros son una serie de tareas que Excel va a realizar. Nosotros grabamos las tareas que queremos que Excel realice y Excel las va a realizar cuando le indiquemos que queremos ejecutar esa macro. El problema es que podemos equivocarnos en esas tareas y finalmente crear un pequeño caos. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es ensayar nuestra macro. Por ejemplo, vamos a realizar una macro llamada mi nombre, que escriba tu nombre en la celda A15. La macro va a ser absoluta. Vamos a necesitar dos tareas. La tarea 1 es ubicar el cursor y la tarea 2 es escribir el texto. Vamos a ensayar. Tarea 1, ubicar el cursor. Sin embargo, veo que el cursor ya está en la celda A15. Esto es uno de los errores más graves, pensar que el cursor ya está en su lugar y que por lo tanto, si estoy realizando una macro, ahí va a quedar. Lo que vamos a hacer es poner el cursor en otro lugar y a partir de ese momento iniciar con las instrucciones. Es 1, ubicar el cursor. Lo ubicamos. 2, escribir el texto. Y aunque no se indica, esta parte es implícita. Vamos a ingresar con el botón introducir, vamos a ingresar lo que escribimos. Podríamos presionar enter o tabulador o quizás hacer un clic en cualquier lado. El problema es que se puede generar un error. Lo más conveniente es utilizar el botón de introducir. Lo hacemos y la información ya se introdujo. Bien, aunque no está anotado el paso porque no es conveniente anotar ese último paso, pero aquí están los pasos. Ahora vamos a realizar la macro.
En primer lugar, elimino la información que ya estaba. Tenemos el botón en la parte superior que dice usar referencias relativas o usar, si no está habilitado, usar referencias absolutas. En este momento no está habilitado, por lo tanto la referencia es absoluta. Se va a crear una macro absoluta y nos vamos a grabar macro. Le vamos a dar un nombre a la macro. Me está pidiendo que se llame mi nombre. Y tenemos la opción de la tecla de método abreviado con control más otra tecla. Y también tenemos la opción de guardar las macros en este libro o en libro de macros personal o en un libro nuevo. Le vamos a indicar siempre este libro para que este libro contenga las macros y para que cada libro que hagamos contenga sus propias macros. Podemos poner una descripción. Pero esta descripción no va a influir en absolutamente nada en la realización de la macro, solamente es para que recordemos qué hace la macro, para que tengamos un detallado. Le doy a aceptar y vamos a empezar. 1. Ubica el cursor. Ya está ubicado, pero es preferible hacer un clic en cualquier otro lugar para asegurarme. Lo pongo en cualquier otra posición y luego lo regreso a la posición donde lo necesito. 2. Escribir el texto. Y obviamente ingresar la información. Y por último vamos a detener la macro. Tenemos dos opciones para detenerla. El botón que está en la parte inferior y el botón que está en la parte superior en el desarrollador que dice detener grabación. Hago clic y ya se detuvo la grabación. Voy a eliminar la información contenida en la celda A15 y voy a ubicar mi cursor en cualquier posición. Ahora vamos a ejecutar la macro. Busco el botón macros y acá está mi macro, mi nombre. Ahora le indico ejecutar y observemos que la macro se ejecutó en automático en la posición que le indicamos. ¿Qué pasa si tenemos una nueva hoja? Aquí tengo una nueva hoja y en esta hoja vamos a intentar ejecutar la macro. Le digo macros, mi nombre, ejecutar. Bueno, observemos que se ejecuta en la hoja vigente. Sin embargo, puede no ser muy cómodo que solamente sirva para escribir en la posición A15. Lo idóneo sería que la macro fuera relativa y que escribiera en la posición donde se encuentre el cursor. Vamos ahora a grabar la segunda macro. Dice, realiza una macro llamada hola que escriba la palabra hola en la celda A17 y que la macro sea absoluta. Al parecer son las mismas instrucciones. Ubicar el cursor, escribir el texto. Bueno, lo primero es ubicar el cursor en A17 y luego es escribir la palabra hola. Obviamente ingresar la información. Ok, vamos a realizar la macro. Le digo grabar macro. La macro se va a llamar hola. Va a tener una descripción que, repito, no es indispensable. Solamente nos sirve para darnos una pequeña descripción de lo que hace nuestra macro. Le digo a aceptar y bueno, el cursor está ubicado en la celda donde voy a trabajar, por lo tanto lo pongo en otra posición. Antes de esto reviso si la macro es relativa o absoluta. Como tengo deshabilitadas las referencias relativas, la macro debe ser absoluta. Hago un clic en cualquier lado. Ahora hago un clic en la celda correcta, que sería la celda A17, y escribo el texto. Ingreso la información con el botón introducir y detengo la grabación. Esta parte final es importante porque muchas veces se queda grabando la macro y no nos damos cuenta. Bueno, elimino la información y ejecuto mi macro. Vamos a macros y le digo hola, ejecutar. Aquí ya se ejecutó la macro. Me voy ahora a la hoja nueva que hicimos. Le digo macros, hola, ejecutar y observemos que ya se ejecutó la macro aquí. ¿Qué pasa con la macro mi nombre? Voy a borrar todo esto.
Ubico el cursor en cualquier posición y veamos si las dos macros sirven. Mi nombre, ejecutar, macros, hola, ejecutar. Las dos macros funcionan perfectamente. Ahora vamos a realizar una macro relativa. Dice, realiza una macro llamada color amarillo que dé un fondo amarillo a la celda seleccionada. ¿Para qué me servirá una macro relativa que dé un fondo de color amarillo? Bueno, precisamente para estar ubicado en un determinado lugar y a ese lugar darle un formato, porque no nos convendría que la macro se ejecutara siempre en la misma celda, sino en una celda donde esté posicionado el cursor. Vamos a ensayar nuestra macro. Primero, activar el botón macros relativas. Me vengo a desarrollador y voy a activar el botón macros relativas. El segundo es dar el formato solicitado, es decir, dar color amarillo. Me vengo a inicio, tomo la cubeta y doy el color amarillo. Y esas son todas las instrucciones. Voy a posicionar el cursor en otro lado y vamos ahora a realizar la macro. Me vengo a desarrollador y le digo grabar macro. El nombre va a ser color amarillo. La descripción, fondo amarillo a la celda seleccionada. Le doy a aceptar. 1. Activar el botón macros relativas. Aquí ya está activado, así es que sí puedo suponer que así va a quedar. La macro es relativa. Me vengo a inicio. 2. Dar el formato solicitado. Aquí está activado el color amarillo, pero me conviene más seleccionar todos los colores y elegir el color amarillo a fin de evitar que tome el color vigente. Listo, la macro está terminada. Ahora vamos a desarrollador a detener la grabación. Probemos. En primer lugar voy a probar en otra posición. Macros, color amarillo, ejecutar. Se ejecutó en esta posición. Voy a otra posición. Macros, color amarillo, ejecutar. ¿Qué pasa si tengo una selección, por ejemplo esto? Macros, color amarillo, ejecutar. También funciona. Si estoy en otra hoja y además tengo una selección, macros, color amarillo, ejecutar. Funciona en cualquier hoja vigente y funciona a donde esté posicionado el cursor. Vamos con la última macro. Dice, realiza una macro llamada formato estilo que dé estilo negrita, cursiva y subrayado a la celda seleccionada. Es una macro relativa. Vamos a hacerlo en la posición A15 para que tengamos texto y se vean los cambios, aunque no es necesario que estén los textos, solamente para que los veamos. Vamos a ensayar. 1. Activar el botón macros relativas. 2. Dar el formato solicitado. El formato es negrita, cursiva y subrayado. Negrita, cursiva y subrayado. Eso es lo que la macro debe hacer. Vamos a la palabra hola y ahí vamos a iniciar nuestra macro. Me voy a desarrollador, me voy a grabar macro. La macro se llama formato estilo y observemos que también no dejo ningún espacio entre las dos palabras. Podemos ocupar guión bajo, pero no dejar espacios. Le doy una descripción. Formato de negrita, cursiva y subrayado. Le doy a aceptar. Instrucciones, activar el botón macros relativas, ya está activado. 2. Dar el formato solicitado. Me vengo a inicio. Doy formato de negritas, de cursiva y de subrayado. Detengo mi grabación y veamos si funciona. Vamos a escribir un texto cualquiera. Y vamos a aplicar los dos formatos en este texto. Vengo a macros, color amarillo, ejecutar. Funciona color amarillo. Vengo a macros, formato estilo, ejecutar. Aquí se ejecutaron los estilos. Hagamos una hoja nueva.
Vamos a ejecutar todas las macros. Primero mi nombre, luego la macro hola, y luego vamos a ejecutar las macros de formatos en cada uno de los casos. Color amarillo, y color amarillo. Ahora vamos a ejecutar la macro formato estilo. Y como vemos, funcionan perfectamente mis macros. ¿Qué ocurre cuando cerramos el libro? Vamos a cerrarlo. Y vamos a abrirlo nuevamente. Y revisemos si las macros siguen vigentes. Voy a eliminar toda esta información. Desarrollador, macros. Acá están las 4 macros. Vamos a la macro mi nombre, ejecutar. Macros, formato estilo, ejecutar. Vamos a la macro hola, macros, hola, ejecutar. Macros, formato estilo, ejecutar. Y voy a seleccionar varias celdas. Macros, color amarillo, ejecutar. Funciona para todas las hojas que tengamos abiertas y donde quiera que esté posicionado el cursor. Con esto terminamos nuestro tutorial de Excel avanzado macros parte 1, inicio.